Hoy celebramos lo que se llama comúnmente el Viernes Santo. Me decía alguien, bueno, ese es católico. Y sí, más que es una tradición católica, pero no hay que negar que hoy se celebra alrededor del mundo un día tan especial como el hecho de que Jesús murió por nosotros. Y es que lo que celebramos, realmente no celebramos Viernes Santo ni nada de eso, sino que celebramos el hecho que Jesús vino a morir por la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso es lo que dice la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Efesios 1, 7. Vea cómo menciona el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a tomarlo de punto de partida. Efesios 1, 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que celebramos hoy, que realmente hemos tenido la salvación y el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida. Señor, gracias por la bendición que tú nos das de estar, Señor, acá en tu casa, de poder, Señor, honrarte, de poder celebrar tu nombre a través de la alabanza, Señor, a través de nuestras ofrendas. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres. Te pedimos, Señor, que seas tú el que haga las cosas conforme a tu voluntad, Señor, y mira, que seas tú el que habla nuestra vida en este día, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, celebramos hoy lo que se llama comúnmente el Viernes Santo. Y hay varias preguntas que a mí me gustaría que respondieran. Tratamos de responder lo que estamos acá en esta noche. La primera pregunta es, ¿por qué es tan importante la muerte de Jesús? ¿Qué es lo que hace diferente? Si hay otros líderes alrededor del mundo que murieron, murió Mahoma, murió Buda, murieron otros líderes. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente de la muerte de Jesús? Y hay varias cosas que la Biblia nos enseña. Si usted va conmigo, por favor, en Romanos capítulo 3, versículo 23, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que el sacrificio de Jesús, realmente la muerte de Jesús no fue simplemente una muerte como lo fue la muerte de Buda, que murió, pero porque en un momento tuvo que morir, o el muerte de Mahoma porque tuvo que morir, porque era el proceso natural de su vida. Pero en el caso de Jesús, la Biblia nos dice que Jesús no le quitaron su vida, sino que Él dice en el Evangelio de Juan que Él la pone y Él tiene poder para volverla a tomar. Pero aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todo el ser humano, pero cuando todos pecaron están destituidos, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, la palabra nos dice claramente que Jesús vino a morir y a través de ese sacrificio de Jesús, Dios lo puso a Él como un pago por nuestros pecados. Si usted y yo hacemos cálculos, hagamos un cálculo así somero. Imagínense que cada uno de nosotros cometiese un pecado diario. Serían 365, bueno, este año hay uno más porque este año tuvo, enero tuvo 29, ¿verdad? Bueno, febrero, perdón, tuvo 29, entonces tenemos un día más de pecado. Ahora, si usted hace el cálculo, yo no sé, la mayoría aquí ya tenemos nuestros años, entonces a lo mejor creo que Andrés es el más joven, pero si usted tiene, no sé, voy a ser prudente. Las hermanas, la máxima que tienen son 30 años. Ahora, hágale cuenta, 30 años. 30 por 365 más o menos, ¿cuánto será? Haga las cuentas, es 1 millón cada 3 años. O sea, si son 30, son 10 millones de pecados, haciendo uno. Haciendo uno, ¿cuántos son? Si son 365, serían 1000, ¿verdad? 1000 por cada 3 años. 10,000. Ahora, póngale que usted no tenga 30. Calcúlele los otros, ya que los que llegamos a 60 ya no serían 10,000, serían 20,000. Y eso es uno. Ahora, seamos realistas, la mayoría de nosotros no hacemos uno, hacemos mucho más. Multiplica, usamos un poco más benevolente, no es uno, son 3. Ya son 30,000. Ahora, agrégale un poquito más, realmente estamos fritos.
Entonces la Biblia nos dice que todos esos pecados, que cada uno de nosotros, porque recuérdense, ese es el pecado de uno de nosotros, pero póngale a contar todo lo que estamos acá. Imagínense la cantidad de pecados que realmente Dios tenía que cobrar a la humanidad. En ese tiempo no sabemos cuánta era la población, pero había muchos millones de personas ya. Entonces realmente el pago de Jesús por la humanidad fue grande. Por eso dice la Biblia aquí en este libro de Efesios, capítulo 2, Romanos 3, dice en versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es algo que Dios dio simplemente porque Él quiso darnos. No era algo que usted y yo mereciéramos, era algo simplemente que Dios decidió que hacerlo en la cruz del Calvario porque Él decidió que pasara así con nosotros. Versículo 26 al final dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo único que nos justifica es cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué es tan importante? Porque a través de ese sacrificio Jesús nos dio la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Pero también cuando Jesús muere, eso confirma la promesa que Él había dado en Mateo 26 de que iba a haber un nuevo pacto. Recuérdese, en la muerte de Jesús se derrama su sangre. Y su sangre es ofrecida como un pago a Dios por nuestros pecados. Y dice ahí en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28, vean lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Hechos 20, versículo 28, dice que la sangre es el precio que Jesús pagó por nosotros, por cada uno de nosotros. No podría haber derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, si no hubiera muerte. Tendría que haber la muerte de Jesús para que la sangre tuviera realmente valor. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro dice que no fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El sacrificio de Cristo es lo que hace la diferencia entre cualquier religión. O sea, ninguno no sé si es musulmán o budista, le puede decir que Mahoma o Buda murió realmente por los pecados de Dios. Ninguno puede decirle eso. Solamente Jesús hizo esa declaración. Y la sangre de Él lo confirma el nuevo pacto que tenemos ahora con nosotros. Romanos 5, dice la palabra que Jesús murió en nuestro lugar. Es decir, quienes tenían que haber ido a la cruz somos nosotros, no Él. La palabra dice que Él era sin pecado, pero es que Dios lo hizo pecado por cada uno de nosotros. O sea, nosotros teníamos que estar ahí en la cruz. El problema es que si nosotros moríamos en la cruz por nuestros pecados, eso no cambiaba absolutamente nada, porque nos moríamos y ya se acabó la cosa. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, eso nos da a nosotros una esperanza de vida eterna. Vean lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 6 y versículo 8. Este es un pasaje tremendo porque nos enseña cómo para Dios el hecho de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario era tan importante. O sea, Dios sabía que ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios sabía que era la única forma en que el hombre podía ser salvo. Romanos 5, versículo 6 al versículo 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, Jesús no murió por la gente buena, por la gente que no necesitaba la salvación, sino que murió por la gente que era impía. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso que le llama la muerte vicaria de Cristo. Es decir, que Jesús murió en el lugar nuestro. Es como que Jesús, en una manera espiritual, fue donde el Padre dijo, Señor, yo voy a morir por Manuel. Yo sé que Manuel merece la condenación. Yo sé que Manuel merece que lo mandes a la cruz y que ahí terminen sus días y después lo mandes a la condenación. Porque ese es el problema. Si nosotros moríamos en la cruz, el siguiente paso después de morir en la cruz era ir al infierno, a la condenación eterna. O sea que eso no cambiaba absolutamente nada. Pero dice la palabra que aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Esta semana veía un video que me impactó. Era un muchacho, lo estaban entrevistando y él decía que la iglesia cristiana necesitamos en un momento pedirle perdón a Dios. Y le decía al entrevistador, ¿pero por qué? Porque nosotros hemos malinterpretado el evangelio.
Porque el Evangelio lo que nos dice es que Jesús estuvo dispuesto a dar todo por nosotros en la cruz del Calvario, pero nosotros somos mezquinos. Nos cuesta congregarnos, nos duele darle las ofrendas, nos duele servirle. O sea, como que no valoramos realmente el sacrificio de Cristo. La iglesia tiene que pedirle perdón a Dios, porque ahora lo que escuchamos por ahí, escuchaba un predicador que decía, el cristiano no puede ser pobre. Porque una entrevistadora, una periodista lo estaba entrevistando y le decía, ¿cómo es que usted, siendo un pastor, sabiendo que en la Biblia dice que Jesús tomó un burro prestado, ahora usted anda en un jet privado de 20 millones de dólares? Y le pidió a la iglesia que la iglesia se lo comprara. Dice, si Cristo, decía otro, un apóstol por ahí decía, si Cristo viviera en este tiempo, no anduviera en burro, anduviera en jet. Se hemos malinterpretado que Jesús nos pagó el precio por nosotros para que seamos de su propiedad. Dice la Biblia, no lo merecíamos. Nuestro destino era la condenación. Por eso dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, es impresionante porque una de las cosas que los cristianos nos demos o no nos demos cuenta, enfrentamos todo el tiempo, es la acusación. Ustedes recuerdan cuando Satanás llega allá en el libro de Job delante de Dios. Y Dios le dice muy orgulloso. Yo me imagino a Dios como un papá orgulloso, ¿verdad? Viendo a Job. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Y Satanás le dice, quítale todo lo que tienes y te va a maldecir. Primero le manda pues que le quita todas las cosas materiales y lo deja en la pobreza. Y luego le manda la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros en el momento que se acaba la bendición, se acaba la prosperidad, ya realmente Dios cambió de ser un Dios bueno a ser un Dios que no le interesamos? Entonces realmente Dios quiere que entendamos que como iglesia necesitamos valorar el sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice que Él nos dio salvación y eliminó toda acusación contra nosotros. Porque recuerde, Satanás todo el tiempo está acusándonos. ¿Y por qué decimos que Satanás todo el tiempo está acusándonos? Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que Jesús cuando ve que Satanás viene delante del trono le dice, Señor, mira, fulano, mira lo que está haciendo, mira el pecado que hizo. En ese momento Jesús le dice, no, espérate, yo voy a morir por esa persona. Esa persona ya fue lavada con mi sangre, tú no puedes acusarlo, ya no hay realmente, ella no tiene ninguna autoridad sobre él. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice que y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando ¿cuántos pecados, hermanos? Todos, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. O sea que Satanás sabía todos los pecados que habíamos cometido en el momento que Jesús muere del Calvario y en el momento que nosotros decimos, sí, yo quiero a Jesucristo como mi Señor Salvador. En ese momento el acta, la factura, el cobro se anula. Y en ese momento Satanás no puede venir a reclamar absolutamente nada. Por eso dice la Biblia, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya no me puede venir a recordar mi pasado. A veces quien sufrimos por el pasado somos nosotros. A veces quien nos cuesta más perdonarnos somos nosotros mismos. Hace mucho tiempo nos tocó ministrar a alguien. Bien interesante porque le decíamos, pero mira, si Dios perdona los pecados. Entonces, no, yo sé que Dios me perdona, yo sé, yo ya he orado, ya le pedí perdón a Dios, y yo sé que Dios me ha perdonado, pero me siento mal todavía. Entonces en la consejería le decíamos, bueno, creo que el problema acá no es tanto que tú no aceptes el perdón de Dios. El problema es que tú también tienes que perdonarte. Porque a veces te sigues culpando una y otra vez por las cosas que ya Dios te perdonó. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Satanás no tiene la autoridad para venir a acusarme por las cosas pasadas. Otra vez, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz.
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Decía un video que estaba viendo hoy, que vamos a ver el domingo, decía que en la cruz la persona más humillada de todo el universo era Satanás. Porque Satanás pensaba que al ver a Jesús en la cruz ya él había ganado la batalla, pero de pronto como que se dio cuenta que las cosas no estaban sucediendo realmente como él esperaba que sucediera. De hecho, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Cuántos creen que en algún momento se van a morir? Yo sé que no nos gusta hablar de la muerte, pero fíjense que es interesante, porque la Biblia siempre habla de cristianos no como alguien que muere, sino como alguien que se duerme. Y vea lo que dice por favor en Hebreos capítulo 2, versículo 14, porque en la cruz del Calvario dice la Biblia que Jesús venció a Satanás y le quitó la autoridad sobre la muerte. Por eso, cada vez que la Biblia habla de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, dice la palabra que Dios nos dio vida eterna, vida que no se termina, que no se pierde. En Hebreos 2, versículo 14, vean lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea Jesús también, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, la muerte ya no tiene autoridad sobre esa persona. Porque está bien, morimos físicamente, pero no nos pueden matar espiritualmente. Por eso la palabra nos dice claramente que nosotros como creyentes un día seremos arrebatados, estaremos en el cielo eternamente con el Señor. Eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo maravilloso de entender en la profundidad y la grandeza de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces decíamos que la muerte de Jesús en la cruz, lo primero que significa es perdón de pecados. Ya usted y yo hemos sido perdonados nuestros pecados. Ahora quiero nada más hacer una pequeña aclaración en este sentido, porque a veces se nos dice que Dios ya perdonó los pasados, los presentes y los futuros. Yo tengo problemas con eso, le voy a decir por qué. Porque mucha gente lo toma eso como, bueno, como ya Dios me perdonó los pecados futuros, ya están pagados, entonces los hago. Es como que usted, por ejemplo, entra a una tienda y vaya al lugar donde hay sándwich y se empieza a comer un sándwich. Y usted diga, no, pues si yo lo voy a pagar. Usted no puede hacer eso. Usted tiene realmente que primero pagarlo y luego consumirlo. Yo no puedo pretender que porque Dios va a perdonarme los pecados futuros, la palabra me dice que una de las cosas que Dios exige de mí es que yo tengo que confesar mis pecados y Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. O sea, Dios paga mis pecados pasados y los presentes, los que yo confieso. Porque el problema es que hay gente que dice, bueno, como ya Dios pagó mis pecados futuros, no hay problema, vamos a pecar. Dice Romanos 6, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Pues no. Entonces tenemos que entender que la gracia de Dios, el perdón de Dios, no me da el derecho de pecar de una manera deliberada delante de Dios. De hecho, vean lo que dice por favor en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Usted sabe que en el mundo solamente hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de Jesús, el reino de Dios. O sea, estamos en uno o estamos en otros. O sea, yo no me puedo comportar de las dos maneras. Yo no puedo vivir en los dos reinos mezclados. O estoy en uno o estoy en el otro. En Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vea cómo dice acá. Miren lo que pasó en el momento. ¿Por qué Satanás nos ataca tanto a los cristianos? Porque esa es la palabra que el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos sacó del control que tenía Satanás en nuestra vida y nos pasó del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Vea lo que dice Colosenses 1, versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, capacitados para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, la autoridad de las tinieblas, la autoridad del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes, cuando no teníamos a Cristo, estábamos en el reino de Satanás. Ahora que estamos en Cristo, estamos en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Dice, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso Dios es tan estricto en la manera que usted y yo como cristianos tenemos que vivir.
No podemos comportarnos como inconversos cuando ahora ya somos cristianos. No podemos tener esas actitudes. Yo siempre lo comparo con nuestro estilo de vida en nuestros países. Usted sabe que en nuestros países hay ciertas costumbres que allá es normal, pero que acá uno no puede hacerlo. Allá, ¿cómo uno se sube en los autobuses? Bueno, cada uno se sube a la fuerza y el que se metió y el que salió. Entonces es un pleito para subir o para bajar. Pero aquí usted no puede hacer eso. Aquí aprendemos con el tiempo de que uno tiene que llegar a la parada, pararse en un lugar en la parada de autobús, y cada persona que vaya llegando se va parando atrás de la otra persona. Es la norma de lo que nos han enseñado acá. Acá, por ejemplo, dime cuándo en nuestro país usted recogía el reciclaje. No, hermano, eso no existe ya. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo a veces no me siento muy cómodo cuando veo a veces en nuestros países que la gente come y tira la basura en el piso. Y como que a alguna calle eso ya no le gusta, porque uno ya le cambiaron su mentalidad. Ya aquí la norma es que la basura pues usted la pone en su lugar. Usted saca el reciclaje, saca la basura para que el camión de basura pasa. Lo que es los residuos de comida igual. Ya hay una norma que nos hemos acostumbrado a hacerlo. Entonces, en el cristianismo es lo mismo. Antes hacíamos ciertas cosas que nos parecían normal, ahora no. Antes mentir era correcto, ahora no. Ahora dice la palabra que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Allá dice la Biblia, dice la palabra que en el mundo la gente se comporta como hijos del diablo, porque esos son. Eso es lo que dice Jesús. Cuando le habló en Juan 8 a los fariseos, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Pero eran gente religiosa. Entonces tenemos que tener una conducta adecuada dependiendo del reino en el cual estamos. Si yo estoy en el reino de la tiniebla, me comporto como el rey de ese reino se comporta. Pero ahora que he sido trasladado al reino de Jesús, Dios quiere que nos comportemos como hijos de Dios. En Juan capítulo 1, nos enseña que en la cruz Jesús ganó el derecho para darnos a nosotros la oportunidad de ser llamados hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. No hay otra manera de llegar a ser parte de la familia de Dios, solamente a través de la sangre, el sacrificio de Jesús. Cuando ese sacrificio lo hacemos propio, lo hacemos nuestro. Dice versículo 11, Juan 1:11. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos dio la oportunidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario de tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Recuérdense, hijos, personas que han sido adoptadas por el Señor. Ahora, el problema es que hay gente que aunque pueden valorar el sacrificio de Jesús, siempre quieren hacer algo propio para poder acercarse a Dios. Hay gente que piensa que lo importante es asistir a la iglesia. Hay gente que piensa que ya son cristianos porque van a la iglesia. Hermano, ir a la iglesia es bueno. Es donde escuchamos la palabra de Dios. Pero ir a la iglesia no me salva. El hacer buenas obras, la Biblia dice que yo tengo que hacer buenas obras, tengo que ser altruista, ayudar a otras personas que están en necesidad, pero hacer buenas obras no me salva. El tener a lo mejor una religión, cualquiera que sea, el ser una persona sincera, todo ese tipo de cosas son importantes, pero nada de eso me puede salvar. Yo he contado en alguna oportunidad que hace muchos años, vivíamos ahí en la calle Pinef, cerca de Yarri, y un día me recuerdo que estaba pero muy frío, estaba una tormenta de nieve y estaba realmente muy frío. Y ese día, por alguna razón, la iglesia canceló el culto porque la tormenta estaba fuerte. Y cuando me asomo a la ventana me dio vergüenza, porque yo en ese tiempo pues era el líder de los jóvenes. Cuando vi por la ventana había una señora hindú. Ella había salido con su traje típico hindú, descalza, al patio a hacer sus oraciones. Ella se arrodillaba en la nieve, con ese frío, con esa tormenta. Ella se arrodillaba hacia no sé si lo hacía a una dirección específica, pero haciendo sus rezos hacia una dirección específica. Me acuerdo que un día la encontré en una de las tiendas que estaba por ahí cerca, y se me ocurrió preguntarle. Ella era una señora ya anciana, tendría sus 70 años, y me pareció pues
Un tremendo riesgo que una persona de esa edad esté afuera, descalza, haciendo ese tipo de cosas. Yo le preguntaba a ella, oiga, la otra vez yo la vi haciendo esto, ¿por qué usted lo hace? Me dio curiosidad. Y me dice, bueno, yo practico tal religión, una religión hindú. Y me dice, para nosotros no hay mayor privilegio que hacer la oración a ese momento específico. No importa lo que haya, puede haber lluvia, puede haber tormenta, puede haber nieve, lo que sea, me dice, que hay un terremoto, yo tengo que hacer la oración a esa hora porque esa es la hora que nos han enseñado que hay que hacerla. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Si ellos que no tienen la verdad lo hacen. Miren el evangelismo. A nosotros nos cuesta apartar tiempo para el evangelismo, pero ¿por qué los testigos de Jehová sí lo hacen? Porque ellos sí van a hacerlo. Porque ellos sí toman el tiempo. ¿Será que a ellos les han enseñado que el vale la pena realmente hacer un sacrificio por lo que ellos creen? Pero nosotros no hemos entendido que es importante hacer un sacrificio por lo que realmente creemos. Entonces la Biblia claramente nos dice que el sacrificio de Jesús, hermano, tenemos que aprender a valorarlo. Miren, no hagamos las cosas porque la iglesia lo hace. No hagamos las cosas porque el pastor lo dice. No hagamos las cosas porque alguien, un líder lo dice. Hagamos las cosas porque la palabra dice que en la cruz del Calvario Jesús ganó el derecho de ser Señor de nuestra vida. Él pagó todo por nosotros. O sea, Jesús no dijo en la cruz, bueno, voy a pagar el 75% de la deuda y ustedes se ganan el otro 25%, a ver cómo les va. No, hermano, el pago es completo. Cuando Jesús estaba en la cruz, gritó, tetelestai, consumado es. Ya ha pagado el precio completamente. En el momento en que una persona viene a Cristo y le dice, Señor, yo quiero que tú seas Señor y Salvador de mi vida, todos mis pecados, absolutamente todos, son perdonados. Yo le pregunto, ¿por qué será que nos cuesta tanto a nosotros? ¿Qué se nos ha enseñado mal que nos cuesta tanto? ¿Por qué otros sí lo hacen y nosotros no? ¿Será que ellos han entendido que sus líderes sí pagaron un precio alto, pero el nuestro realmente no? Mira, hermano, ve ahora, está empezando creo que el Ramadán. Bueno, a los musulmanes no les pesa todo un mes sin comer, todo el día. En la noche ellos comen. Todo un mes. Y es como un privilegio. Y para ellos no hay cuestión de que tengo diabetes o tengo tal cosa, no, para ellos lo hacen, hermano. ¿Por qué? Si ustedes sabemos que realmente eso no es verdad. Si ustedes sabemos realmente que eso no garantiza absolutamente nada. ¿Por qué ellos sí pueden pagar un precio alto por algo que es falso, cuando nosotros teniendo la verdad nos cuesta tanto hacer lo mínimo que Dios nos pide? ¿Qué digo que es lo mínimo? Porque dice la palabra en los evangelios que cuando lleguemos al cielo, cuando el Señor nos pedía cuenta de las cosas que hemos hecho, tendremos que reconocer nosotros que lo que nos tocaba hacer hicimos. Que no hicimos nada más. Pero dice la palabra que aún el Señor en su gracia nos va a decir, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque para Dios cada cosita, hermano. Mira, a mí me sorprende que la Biblia dice que si aún un vaso de agua damos en el nombre de Cristo, ya tiene recompensa. Una cosita pequeña. Ahora imagínense la fiesta que se arma en el cielo cuando una persona a la que usted o yo le compartimos el evangelio llega a Cristo. Imagínense lo que vale cada persona en el cielo. Cada persona. Cada persona. Dios quiere, hermano, que hoy, este viernes, no sea un viernes más, que usted y yo reconozcamos que hace muchos años, más de 2000 años, Cristo estuvo dispuesto a pagar en la cruz del Calvario por nosotros. Y la pregunta es, si Cristo estuvo dispuesto a dar todo por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar usted y yo por Él? Esa pregunta, hermano, es una pregunta personal. Cada uno tenemos que responderla. Yo tengo que apartar mi tiempo y decirle al Señor, mira, yo estoy dispuesto a dar eso. Y hablarle a Dios con claridad, porque esa es la palabra de cuando nosotros decimos algo a Dios, Dios se lo toma muy en serio. Dice que es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. O sea, Dios quiere que seamos conscientes de que muchas veces lo que Dios nos pida va a necesitar pagar un precio muy alto. Pero este viernes Dios no quiere que nos vayamos a la casa
simplemente diciendo, bueno, ya pasamos el Viernes Santo, y no que digamos, Señor, gracias, porque así como tú estuviste dispuesto a dar todo por mí, este viernes yo me comprometo, Señor, a dar realmente lo que tú me estás pidiendo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, sabemos y entendemos que el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario fue grande, Señor. Ninguno de nosotros lo merecía. Tu palabra claramente dice que estábamos destinados a la condenación, que íbamos camino a la perdición. Pero que tú, Señor, en tu gracia decidiste poner tus ojos en cada uno de nosotros, sabiendo lo que éramos, sabiendo lo que íbamos a hacer incluso en el futuro, sabiendo nuestro pasado. A pesar de todo eso, Señor, tú decidiste amarnos. A pesar de eso decidiste pagar un precio por nosotros. A pesar de todo eso decidiste, Señor, que aunque no lo merecíamos, aunque ni siquiera te lo habíamos pedido, tú estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, Señor. Mi Dios, gracias por ese sacrificio, Señor. Amado hermano, ahí donde estamos, empiece a darle gracias, Señor. Mire, si hay algo que arreglar con Dios, este es el día para hacerlo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, tú podías habernos salvado de otra manera, pero tu palabra dice que fue tu plan perfecto de enviar a Jesús a morir al Calvario por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender lo grande del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender, Señor, que no lo merecíamos, pero que a pesar de todo lo que éramos, tú nos has amado con un amor eterno. Padre, que podamos realmente celebrar en este día, Señor, ese sacrificio. Sí, sintamos a lo mejor el dolor por todo lo que pasaste en la cruz del Calvario por nosotros, pero que por sobre todo hay agradecimiento delante de ti, Señor. Que por sobre todo, Señor, podamos honrarte a ti, Señor. Que por sobre todo, Señor, podamos agradecerte por lo bueno que eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque no lo merecíamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.